Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este webinar. Soy Vladimir, estaré acompañándoles hoy como su anfitrión. Conmigo está Jaime Casanova, nuestro CEO y consultor principal en System Guards, quien nos va a guiar a través del tema problemas comunes en Postgres y cómo solucionarlos. En esta sesión vamos a hablar de esos problemas que quizás a la mayoría les han quitado el sueño alguna vez, temas como administración, rendimiento, alta disponibilidad y balanceo de carga en Postgres. Así que si alguna vez usted se ha topado con algo que no sabía cómo resolver, bueno, este sería el momento perfecto para aprender. Este webinar dura más o menos 1 hora y al final tendremos un espacio para responder sus preguntas. Así que si tiene alguna duda, puede dejarla en la sección preguntas y respuestas de Zoom, que está en la barra inferior. Bueno, sin más, le paso la palabra a Jaime, que nos va a contar todo lo que necesitamos saber. Jaime, adelante. Gracias, Vladimir. Entonces, vamos a hablar un poco sobre problemas comunes en Postgres y cómo resolverlos. Por supuesto, desde mi punto de vista, el principal problema suelen ser desarrolladores, administradores y otra gente que mete mano. Así que no se sorprendan cuando menciones puntos relacionados. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar básicamente de 4 grupos de problemas. La base está lenta, problemas que pueden haber en backups y recuperación, alta disponibilidad, actualización y seguridad. Y yo creo que en este punto es donde más vamos a detenernos, en la idea de la base está lenta. La base está lenta es probablemente el problema número uno que la gente reporta. Y normalmente la base está lenta se traduce en una mala configuración, mal uso de índices, desconocimiento del lenguaje SQL o el hardware insuficiente. Podemos agrupar eso de la base está lenta en estos 4 grupos. Y vamos a ver unos cuantos ejemplos de algunos de estos. Por ejemplo, la base está lenta cuando el problema es la configuración. Esto es todavía algo que vemos que la gente sigue apagando el autovacuum. Tienen la manía de creer que el vacuum es algo malo, así que lo apagan. Y noticia, el autovacuum no se puede apagar, es imposible apagarlo por completo. Lo que puedes hacer cuando le pones autovacuum off, lo que realmente ocurre es que el autovacuum no va a dar el mantenimiento apropiado a la base de datos cuando considera que es un momento apropiado de darlo. No lo va a hacer porque está apagado. Pero en el momento en que el mantenimiento se vuelve algo crítico, entonces Postgres sí va a lanzar el mantenimiento, un mantenimiento de emergencia. Si en lugar de dar mantenimientos periódicos regulares, esperas hasta que ocurra un mantenimiento de emergencia, claramente todo es un caos. Ahora, tú vas a ver el efecto mucho antes de llegar al mantenimiento de emergencia, porque falta de mantenimiento a la base de datos va a hacer que se ponga lenta. Un detalle, una vez que llega al mantenimiento de emergencia es imposible detener ese vacuum. O sea, lo puedes detener, pero lo que va a pasar es que va a reiniciar otra vez desde el inicio. Así que no lo intenten. La verdad es que si el vacuum te da problemas, el vacuum automático te da problemas, lo ideal es configurarlo para que se ejecute con más frecuencia, no menos, porque mantenimientos más cercanos procesan menos información, realizan menos trabajo y es más rápido. Normalmente tú puedes configurar esto en el archivo de configuración principal o con un alter table para hacerlo por tablas específicas. Otra configuración muy común es shared buffers, muy alto o muy bajo. El valor predeterminado 128 megas es muy bajo. Pero si tú tienes 40 gigabytes de RAM y le das 30 gigabytes a shared buffers, es muy alto. Es demasiado. ¿Por qué? Porque shared buffers es un caché.
y solo la información más usada debería estar en un caché. Además, como es un caché, es para guardar información nada más. Tú necesitas memoria adicional para ordenamientos, para joins y para otros trabajos, tablas temporales, etc. Entonces, debes dejar suficiente memoria para otras operaciones. Se puede usar PGBuffer caché para determinar si es necesario aumentar o no. Aquí tengo un ejemplo de una consulta que usa PGBuffer caché y en este caso en particular, Shared Buffers está seteado en 6 gigabytes. Y mi consulta aquí está viendo los buffers. PGBuffer caché lee el contenido de Shared Buffers, por si acaso. Y está viendo los que tienen un conteo de uso mayor o igual a 3. El conteo de uso muestra qué tan usada es esa información, qué tan caliente es. Entonces, el conteo de uso va de 0 a 5, donde 0 es nada usado, 5 es muy usado. Así que aquí estamos viendo la información que está en Shared Buffers que es usada de bastante a mucho, digámosle así, ¿ya? O de medio a mucho. Pero además estoy viendo la información que está sucia, or is dirty. Is dirty significa memoria que se ha modificado mientras estaba en shared buffers. Es información que se modificó mientras estaba en shared buffers. Quizás no sea información muy usada, pero está modificada. Entonces, esto me sirve a mí para tener una idea. Esto tiene que, por si acaso, ejecutarse cuando hay actividad en el sistema. Ejecutar esto justo después de reiniciar el sistema, el servidor, no me sirve de nada, porque Shared Buffers está limpio. Tengo que dejar que haya actividad en el sistema, actividad normal, no consultas que yo lanzo al azar, no, actividad normal. Y cuando yo entonces uso esta consulta, voy a ver la realidad de qué tanta información sube a Shared Buffers y se usa con mucha frecuencia o se modifica mientras está en shared buffers, en la actividad de escrituras en la base de datos. Y en este caso me dice 2.7 gigas. Es decir, no llega ni a los 3 gigas. Es decir, la mitad de shared buffers. Parece razonable esta configuración porque me da mucho espacio para seguir subiendo información. De hecho, shared buffers aquí se está usando en su totalidad. Pero lo que hay en el otro 3.3 gigas de shared buffers es información que se usa poco y que puede salir en cualquier momento de shared buffers. Esto, en cambio, es la información que quiero que se mantenga en shared buffers permanentemente. Así que me da espacio a crecer, a que haya más información que sea importante, que se vaya a quedar en el caché. Me da oportunidad de crecer. Así que yo creería que está bien. Este servidor, por si acaso, tiene 40 gigabytes de RAM. Entonces, 40 gigabytes de RAM significa que Shared Buffers es la sexta o la séptima parte de la RAM, en este caso particular. Así que esa norma del 25% de la RAM, el 20% de la RAM, no aplica realmente, no se la crean mucho. En este caso es suficiente. Y es una base de datos que tiene algún nivel de transaccionalidad importante, por si acaso. En cada servidor de base de datos uno tiene que hacer estas mismas consultas, estas mismas apreciaciones, porque cada servidor tiene un nivel de transaccionalidad distinto, independientemente de la cantidad de datos. La cantidad de datos no es lo importante. Esa base de datos en particular tiene 280 gigabytes, pero vemos que la parte caliente, la parte más usada de esos 280 gigas son 2.7 gigas. Entonces, el tamaño no es lo importante de la base, ¿no? Sino de la información que se va a usar continuamente. Ok, ¿cómo pueden llegar a una configuración apropiada de shared buffers? Podrían empezar por 2 gigabytes o por el 25% de la memoria
¿sí? O 20% de la memoria, lo que resulte más bajo. Es decir, si el 25% de la memoria son más de 50 gigas, es demasiado alto, normalmente. Y entonces uno va a preferir ponerle 2 gigas, 4 gigas o 6 gigas o algo así. No tiene por qué ser demasiado alto ser buffer. Y luego usar esta consulta en actividad para ver si me está dejando un espacio bastante holgado para aumentar información importante, información muy usada, que vaya a ir apareciendo con el tiempo. Pero sí hay sistemas que yo considero que están mal hechos, especialmente esos que están muy desnormalizados, que requieren un shared buffer muy alto. Yo recuerdo una aplicación que si no tenía shared buffers en 20 gigabytes, no avanzaba. Simplemente no daba ni para atrás ni para adelante. Así que toca probar en cada caso. Ok. Max Connections, otra configuración que suelen poner mal. Max Connections suelen ponerlo muy alto. ¿Cuánto es muy alto? 1500 es muy alto. 2000, 3000 es muy alto. ¿Por qué? Porque Max Connections representa la cantidad de usuarios concurrentes que yo tengo a mi base de datos. Concurrente significa usuarios que se conectan exactamente al mismo tiempo. Es raro que yo tenga 1500 usuarios trabajando al mismo tiempo en la base de datos. A ver, si eres Amazon, te lo creo, te la compro. Vas a tener un montón de usuarios consultando al mismo tiempo. Pero la mayoría de nuestros sistemas no requieren ese nivel de conexiones concurrentes. Les pongo un ejemplo. Conozco una tienda que tiene 80 sucursales, más o menos, algo así. Esa tienda que tiene 80 sucursales tiene configurado 1500 en Max Connections en el servidor central. Pero, a ver, si es una tienda en la que tiene un mostrador, dos cajas, son dos máquinas por tienda, son 160 conexiones a la base de datos. Ok, digamos que abrieron dos, tres ventanas cada uno. 320, 480 conexiones a la base de datos. ¿Por qué 1500? Y de hecho pusieron ese valor porque se estaba llenando la cantidad de conexiones. No les quedaban más conexiones para abrir. Y esto lamentablemente es culpa de los desarrolladores. Abren la conexión al inicio y la cierran hasta el final, cuando cierran la aplicación. Y eso es una muy mala costumbre. La conexión se debe establecer justo antes de hacer el trabajo que quiero hacer y cerrarla justo después de terminar el trabajo que quiero hacer, la consulta que quiero lanzar. Y si cada consulta demora unos cuantos milisegundos, no voy a ver conexiones abiertas a la base de datos casi nunca. ¿Por qué es importante no poner Max Connections en un valor muy alto? Básicamente porque en el código fuente ese parámetro se representa con un arreglo estático. Es decir, un arreglo al que yo le dije tiene 1500 elementos. Y ese arreglo estático se tiene que chequear por completo por la posibilidad de que en algún momento hayan habido 1500 conexiones, se hayan desconectado algunas en medio, y hasta el final el último elemento tiene una información de conexión, una conexión válida. Y tiene que chequear todo el arreglo. Pero no es solamente ese arreglo, tiene que chequear un arreglo paralelo con los bloqueos por cada conexión. Por eso es importante que él chequee todo. Entonces poner un valor demasiado alto es contraproducente. Es mejor usar un concentrador de conexiones y asegurarnos que nuestras consultas sean rápidas. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Otras cosas que me pueden afectar el rendimiento, que hacen que la base esté lenta. HIT. ¿Qué es HIT? Just in Time Compiling. Y no hace lo que muchos creen que hace. HIT lo que hace es permitir que ciertas expresiones en una consulta SQL, si estas expresiones aparecen más de una vez, se ejecuten una sola vez.
Pero la mayoría de las consultas, especialmente las consultas simples, no se aprovechan de HIT. Así que quizás valga la pena apagar HIT, especialmente si tienes Postgres 12 para abajo, porque había un problema en HIT que no soltaba la memoria y eventualmente se agotaba la memoria. Paralelismo. El paralelismo es muy útil, es muy bonito, sí, pero consume más CPUs por consulta. Si tienes muchas consultas que demoran mucho tiempo usando varios procesadores, probablemente vas a tener problemas porque estás consumiendo más recursos. Así que es buena idea, quizás no deshabilitar el paralelismo, pero sí aumentar el punto en el que se empieza a usar el paralelismo, aumentando el tamaño que debe tener una tabla o un índice antes de empezar a considerar paralelismo. Hay una serie de otros parámetros que es importante ver. Bien, habíamos dicho que gran parte de la base está lenta, puede ser mal uso de índices. Vamos a ver qué es esto o a qué nos referimos. La consulta debe usar las columnas del índice sin transformaciones adicionales. ¿Qué significa esto? Esto. Imaginen esta consulta. Tienen una tabla de empleados y quieren saber todos los empleados que contrataron en el año 2000. Así que un desarrollador podría usar extract year from hire date. ¿Qué hace esa función? Extrae el año de esta fecha de fecha contratación. Hace lo que quiero, definitivamente, pero fíjense que hace un sequential scan de la tabla. Aunque hay un índice sobre esa tabla, no lo usa. Y se demora la consulta 26 milisegundos. Bueno, 26 milisegundos es rápido. Bonito. ¿Qué pasa si en lugar de usar un extract, yo hago la consulta de esta manera? Fíjense que aquí pongo un between. La columna no tiene ninguna transformación. Puse la columna hire date tal cual. Y le pongo un between de fecha a fecha, asegurándome obviamente que sea del 2000. Bueno, le puse hasta ahora porque yo sé que no hay más datos más allá del 2000, así que... Pero ahí podría haberle puesto del 2001 y 2012-31, ¿no? Para asegurarme que sea solo el año 2000. Y la gran diferencia es que aquí sí usé el índice. Y miren el tiempo de ejecución, es muchísimo más bajo. Ok, alguien me va a decir, sí, pero 26 milisegundos no está mal. Es cierto, 26 milisegundos no está mal. Pero solamente para que se hagan una idea. Esta consulta con extract, que demora 26 milisegundos, se puede ejecutar 37 veces en un segundo. Bastante bien. Esta consulta sin el extract, usando el between y las fechas tal cual y la columna sin ninguna transformación, se puede ejecutar más de 14.000 veces en un segundo. 37 veces en un segundo, más de 14.000 veces en un segundo. Estamos entendiendo, ¿no? La diferencia. Entonces, si yo tengo una consulta con extract, es muy probable que la consulta sea un poco más lenta. Y si esa consulta se ejecuta con mucha frecuencia, por ejemplo, suelen usarla con mucha frecuencia cuando muestran transacciones, cuando muestran artículos de venta disponibles, con fechas de expiración, etc. Y a veces son la primera página que aparece. Definitivamente usar la columna así es mucho mejor, permite la entrada de consultas. Miren, en una institución me acuerdo que arreglamos una consulta, tenía un extract, pero tenía otras cositas adicionales. Bueno, en esa institución se ejecutaban cerca de 100.000 a 200.000 consultas por día.
Cuando arreglamos la consulta, y quedó así, pues empezó a ejecutarse cerca de 1 millón de consultas por día. ¿Qué significa? Significa que a veces las consultas están demorando tanto que los usuarios no pueden continuar y por eso no vemos más ejecuciones de consultas en el día. Pues a veces no es que es lo correcto, es lo normal, 100.000, 200.000. A veces es simplemente que hay mucha contención y no se puede avanzar. Esto es lo que significa eso, ese punto de las consultas debe usar las columnas del índice sin transformaciones adicionales. Ok, que creo que sí se entendió. Tener muchos índices afecta de forma negativa las escrituras. Postgres tiene que modificar o darle mantenimiento a cada índice en cada insert y update. Y no hay forma de evitar. Si yo tengo un índice, pues le da mantenimiento a ese índice, pero si mi tabla tiene 20 índices, 30 índices, tiene que darle mantenimiento a todos ese montón de índices que causa un efecto de amplificación de escrituras. Y no es solamente en el tema de que tiene que modificar los índices, tiene que escribir los WALs. Así que incrementa la cantidad de información que va a escribir en el disco y eso me va a afectar el rendimiento. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Significa que no debemos crear índices? No, no significa eso. Significa que debemos planificar nuestros índices. No creemos índices de forma indiscriminada. No creemos índices solamente porque creo que los voy a necesitar. Creemos índices cuando sepamos que se necesitan y verifiquemos que el índice efectivamente se está usando con Explain Analyze, por ejemplo. Índices de 4 o más columnas no se van a usar. No pierdan el tiempo creando índices de 4 o más columnas. Hay unos pocos casos en los que quizás valga la pena. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un order by de varios campos, podría ser que el índice, como siempre está ordenado, si el índice fue creado usando la misma descripción del order by, es decir, esta columna ascendente, esta columna descendente, etcétera, se va a usar el índice en lugar de ordenar la tabla en memoria. Pero más allá de eso, índices de 4 o más columnas no se usan, así que no los creen. Y, como ya se mencionó, en cada insert y update hay que darles mantenimiento. Índices de 3 columnas. Habría que verificar. A veces se usan, a veces no. Es poco probable, pero en ocasiones son útiles. Es preferible índices de una columna o de 2 columnas máximo. ¿Ok? ¿Y cómo puedo saber si el índice se está usando? Puedo usar la vista PGStat-USER-Indexes para determinar qué índices se están usando. Ahí está la consulta que yo uso normalmente para determinar si los índices se están usando. Estoy sacando el nombre de la tabla, el nombre del índice y IDXScan me dice cuántas veces se ha usado. Lo estoy leyendo de la vista PGStat-USER-Indexes y haciendo un join con PGIndex. ¿Por qué? Porque quiero ignorar los primary key. Quiero decirle que ese índice no sea por un primary key. ¿Por qué? Porque un índice por primary key, aunque no se use nunca, aunque IDXScan me diga igual 0, la verdad es que sí es útil. Así que debo dejar. Y luego AND IDXScan igual 0. Todos los índices que salgan allí los pueden eliminar. Ojo, ¿cuándo van a hacer esto? No 5 minutos después de haber instalado la aplicación. No 5 minutos después de que se les haya caído la base de datos y hayan reiniciado, porque están sin estadísticas. Después de algún tiempo de actividad de un sistema. Podrían chequear cada 3 meses, cada 6 meses, cada año y borrar los índices que no se están usando. Por supuesto, pueden usar extensiones como PGStat-Statements para buscar las consultas que quizás requieran crear índices o PGBadger, que es para lo mismo. Por si acaso,
yo prefiero no buscar las consultas lentas simplemente, sino las que consumen más tiempo en total. Es decir, la consulta quizás no es tan lenta, está en un rango intermedio, digamos, pero se ejecuta 15.000 veces por día. A esa consulta obviamente tengo que darle más prioridad para arreglarla, para ver si hay algún índice que pueda crear o mejorarla de alguna manera, antes que una consulta que se demora un minuto, pero que se ejecuta una vez al año. Otra razón por la que dicen la base está lenta es por desconocimiento del lenguaje SQL. El lenguaje SQL es muy bonito, pero básicamente saben insert, update, delete y el select más simple que se les pueda ocurrir. Si saben usar group by, es un gran avance. Having, rara vez lo saben usar. Y más allá de eso, todo es desconocido. Cada vez que yo veo distinto en una consulta, yo sospecho. Hay razones válidas para usar distinto, pero generalmente simplemente hicieron un join mal hecho, se duplicaron los registros y usan distinct para eliminar los duplicados. No estás arreglando, estás complicando el problema porque le estás dando un paso adicional. O sea, además de que le estás dando un trabajo extra porque lo obligas a duplicar registros, con el distinct le quitas los duplicados y cambiar ese distinct por group by no es la solución. Es decir, si ya se dieron cuenta que en lugar de distinct pueden poner un group by y también me va a eliminar los duplicados, esa no es la solución. La solución es entender por qué están saliendo registros duplicados. Uso indiscriminado del left join. Todo le ponen left join. Pero el left join me obliga a leer más información. Left join es más lento que un inner join. ¿Hay razones para usar left join? Sí, por supuesto. Y ya mismo les voy a mostrar una. Pero no todo es un left join. With recursive, lateral, son opciones del lenguaje SQL que se pueden usar en un select que rara vez saben usar y pueden ayudar a resolver algunas cosas. Y por supuesto, la mala selección de tipos de datos puede causar problemas. Por ejemplo, usar text en lugar de Boolean, int, JSON-B. ¿Por qué puede causar problemas? Porque, por ejemplo, si es un text en lugar de Boolean, básicamente causas que yo pueda escribir mal la palabra, que la pueda escribir en mayúscula o en minúscula, y además consumo más espacio. Lo mismo, en lugar de crear tablas referenciales para, por ejemplo, el estado civil, lo ponen como un texto. Y eso básicamente causa que la longitud del campo aumente, ocupa más espacio y por lo tanto es más lento. Dicen, ay, es que es para evitar los joins. Los joins no tienen problemas. Hagan joins. INET es para direcciones IP. Y recuerdo un cliente que, bueno, estábamos en un curso realmente, y me mostró una función que hacía validaciones sobre direcciones IP para ver que los octetos vayan entre 0 y 255 y no se pase, para ver que hayan solo 4 octetos, que hayan los puntos donde son, que si tiene una máscara, etcétera. Una serie de validaciones. Muy bonito en la función, pero Inet lo hace solito y más rápido. Y además Inet es indexable. Ventaja por todos lados. Y esa función que estaba haciendo era un trigger, así que en cada escritura iba a hacer todas estas validaciones y obviamente iba a ser más lento. Ok, aquí tenemos un ejemplo de una consulta que me podrían solicitar y lo que les estoy mostrando ahorita es el primer intento de un desarrollador típico para resolverlo. Esto es en la base de datos de empleados, les había mostrado una consulta antes, pero yo aquí quiero saber los
tres empleados de cada departamento que ganan más. Es decir, no quiero saber qué departamento gana más, no. Quiero saber dentro de cada departamento los tres empleados que ganan más. Ajá. Entonces, el primer intento típico es poner una subconsulta aquí, con un límite 3 en la subconsulta y hacer un join con el departamento. Pero esto no va a funcionar. ¿Por qué no? Porque como dice aquí, hay una entrada para la tabla de department, pero no puede ser referenciada desde esta parte de la consulta. Esto es ilegal en SQL. En el SQL estándar, lo que está separado por comas, las tablas o subconsultas separadas por comas son independientes unas de otras. Y por lo tanto, yo no puedo hacer referencia a la tabla anterior en esta subconsulta. Esto es en el from. Estoy hablando del from. Eso dice el estándar SQL. ¿Y qué hacen entonces? Bueno, hay muchas soluciones que he visto, pero la más común es que leen la tabla de departamentos y por cada registro en la tabla de departamentos mandan a ejecutar esta consulta. Sí, obviamente lo leen desde la aplicación y hacen un for y por cada registro en la tabla de departamentos mandan a ejecutar esa subconsulta y resuelven el problema. Sí, pero fíjense que causan tráfico de red. Ahora, una solución, usar lateral. En el momento en que yo pongo lateral en la subconsulta, yo ahora ya puedo hacer referencia a la tabla de al lado. Ahora es legal hacer esto. Esta es una solución. No es la única. Veamos otra solución. Usar un with. Una consulta with es básicamente poner una subconsulta, separarla. Aquí le estoy sacando la información para todos los departamentos, por cada departamento, todos sus empleados, ordenado por quién gana más hacia quién gana menos. Si el departamento tiene 1000 empleados, pues saldrán los 1000 empleados. Pero estoy usando algo que se llama una función ventana. Las funciones ventanas son similares a las funciones de agregado, pero no son iguales porque no agrupan, sino que procesan cada registro de forma individual, considerando el grupo. Y esta función ventana en particular, row number, numera los registros. Ahora, yo aquí le estoy diciendo que particione por nombre de departamento, es decir, por esto aquí, y ordene por el monto del salario de forma descendente. Al hacer esto, esta función ventana lo que hace es que por cada departamento numera. Cuando cambia el departamento, cuando cambia el nombre del departamento, la numeración se reinicia, empieza otra vez en 1. Y luego acá en la consulta principal le digo que sáqueme los datos que obtuve en la tabla de trabajo Q, donde el campo row number, obviamente, este campo adicional, tiene un nombre que va a ser el mismo nombre de la función, donde el campo row number sea menor o igual a 3. Entonces, claro, los numeré del 1 al 1000 y ahora estoy sacando solamente los 3 y como viene ordenado por el monto del salario, tengo los 3 trabajadores que más ganan en cada departamento. Así que me da el mismo resultado que esta otra consulta. Ahora, me toca analizar a mí en mi base de datos, en base a los índices que tengo, cuál va a ser más eficiente. En este momento, en mi base de datos, con el conjunto de datos que yo tengo, esta es más eficiente. Esta demora como 600 milisegundos, esta demora como 400 milisegundos. Es más eficiente. Pero todavía puede mejorar. ¿Cómo? Bueno, porque fíjense que estoy sacando el nombre del empleado aquí. Pero como les dije, si el departamento tiene 1000 empleados, va a sacar los 1000 empleados y los va a numerar a los 1000 empleados.
pero también va a hacer el join con la tabla de empleados y va a sacar el nombre. Pero yo no necesito el nombre de 1000 empleados, yo solamente necesito el nombre de 3 por cada departamento. Así que yo podría reescribir la consulta de esta forma. Saco el nombre del empleado de la tabla de trabajo materializada, del WIT, dejo solamente el ID del empleado. El resto lo dejo igual. Y hago el join con la tabla empleado al final, cuando ya tengo reducido el conjunto de datos. Hay 300.000 empleados, pero solamente 27 son los que me interesan. Así que solamente va a ser el join con la tabla de empleados por esos 27 empleados. Hacer esto me redujo 100 milisegundos más en el tiempo de ejecución. Ahora ya no demora 400, sino solo 300 milisegundos. Así que tenemos ahí otro ejemplo de cómo podemos ir mejorando nuestras consultas, evitando que la base esté lenta. Si yo tengo muchas consultas que se demoran mucho tiempo, estoy consumiendo muchos recursos. Si yo tengo una consulta ejecutándose 400 milisegundos y varias consultas se demoran lo mismo y es muy frecuente, esa es la razón por la que yo voy a terminar queriendo aumentar Max Connections. Si yo logro que mis consultas sean lo más rápidos posible, yo no voy a ver concurrencia y por lo tanto Max Connections puede ir bajando, especialmente si tengo un pool de conexiones. Ok. Otras razones por las que la base está lenta, el hardware. Verifiquen la velocidad de escritura y lectura de los discos. Es mejor usar discos SSD. Solo por darles un ejemplo, mi laptop tiene un disco SSD NVMe y puede procesar, ayer estaba haciendo unos ejercicios, puede procesar entre 100 a 200 megabytes por segundo, considerando que tengo, bueno, el sistema operativo instalado y un montón de cosas abiertas todo el tiempo. Mientras tengo un servidor con discos HDD, discos rotatorios de 15.000 RPM. 15.000 RPM no está mal, pero no puede procesar más de 20 a 30 megabytes por segundo. Es la diferencia, ¿no? 20 a 30 megabytes por segundo contra 100 a 200 megabytes por segundo. Discos SSD es mucho mejor, especialmente si esperas alta transaccionalidad. Memoria, ¿están viendo consumo de swap? Probablemente debes chequear si necesitas, sí, podría ser que necesites aumentar memoria, pero quizás es simplemente una cuestión de bajar shared buffers. A lo mejor tienes shared buffer tan alto que no le estás dando espacio para ordenamientos y otras cosas y está terminando usando swap. Virtualizar no es la mejor idea. ¿Por qué no? Es fácil, me ayuda. Sí te ayuda porque aumentas recursos rápidamente, etcétera, y todo lo que tú quieras. Pero es una capa de procesamiento adicional. Y esa capa de procesamiento adicional te quita procesamiento a la base de datos. No es lo mismo el CPU físico que el CPU virtual. Simplemente no es lo mismo. Además, tu máquina seguramente ya tiene CPUs virtuales. Porque la mayoría de las máquinas actualmente, de los sockets, traen sus CPUs virtuales. Y sobre eso estás virtualizando CPU en lo que sea. No es buena idea. Evita las nubes, especialmente las nubes locales. Yo no confío en las nubes locales. Nos tocó ver un cliente que todo el tiempo decía que su base de datos estaba lenta. Hicimos un chequeo, todas las consultas eran rápidas. Pero entre las 5 y las 6 de la tarde, esas mismas consultas que eran muy rápidas, eran muy lentas. ¿Qué estaba pasando? Habían contratado su servidor en una nube local. Y la nube local aparentemente había sobrevendido la capacidad. Porque al final la máquina virtual depende de los recursos de la máquina física en la que está. Entonces, si pones demasiadas máquinas virtuales en el mismo servidor físico, vas a tener problemas.
5 o 6 de la tarde es un horario pico en muchas empresas. Red, verifica la velocidad de la red. Nos pasó recientemente con un cliente, cargó datos en una base de datos, cargó como 200 gigabytes en una base de datos que tenía. El servidor principal está en Quito y una de las réplicas en Guayaquil. La réplica de Guayaquil se atrasó básicamente 7 horas. Problema de red. Y lo hemos verificado montones de veces, porque no es solamente con Postgres esto. Ya verificaron y vieron que efectivamente hay un problema en la red. Es que quizás el problema no es la red como tal, quizás tú tienes los cables correctos y todo bonito, pero de repente tienes tanta seguridad perimetral, tienes tantos firewalls y máquinas en medio, que todo eso te va a quitar rendimiento. Y si usas la nube, seguramente tienes mucha seguridad. ¿Ok? Sistema operativo también lo debes configurar para uso de base de datos. ¿Quieres saber más sobre optimización de bases de datos? Bueno, si entras a nuestro canal de YouTube, vas a encontrar este video, optimización de base de datos PostgreSQL es igual a mejor rendimiento, donde se menciona algunos detalles más y ataca un poco más la nube. Otros problemas, backups y recuperación. Todo backup debe probarse. Un backup que no se prueba no sirve. Bueno, quizás sí sirve, pero no lo sabemos. PGDAP no es una herramienta para sacar backups como para recuperación ante desastre. Si tienes baja transaccionalidad, generas 5 facturas al día, 10 facturas al día, usa PGDAP, no hay problema, porque puedes recrear esas 10 facturas facilísimo. Pero si generas 15.000 facturas al día, transacciones al día, PGDAP simplemente no te va a servir. Es preferible que uses una herramienta como Barman o PGBackRest para administración de backups. Son backups físicos con WALs. Esos son incrementales. Pero si vas a usar Barman o PGBackRest, recuerda que el espacio en disco en el servidor de backups debe ser coherente con las políticas de retención. ¿Qué significa esto? Miren este ejemplo. Este es con Barman. Tenemos un backup que el tamaño base del backup son 2 terabytes. Es decir, es el tamaño del directorio data, básicamente, de Postgres, son 2 terabytes. Y el tamaño de los WALs generados desde el punto en que se inició a sacar el backup hasta el punto en que yo quiero recuperar son 215 gigabytes. Supongamos que yo tengo una ventana de recuperación de un mes con una política de retención de al menos 4 backups. Significa que cada semana del mes voy a sacar un backup base con sus respectivos WALs. Pero necesito mantener los 4 backups porque mi política de ventana de recuperación es de un mes. Entonces, si yo quiero recuperar a los primeros días del mes, probablemente voy a usar el primer backup con los WALs que tiene. Si quiero recuperar a la mitad del mes, usaré seguramente el segundo backup con los WALs que tiene. Pero si el tamaño del backup es de 2 terabytes y yo quiero una ventana de recuperación de un mes con una retención de 4 backups, necesito que mi disco en el servidor de backups tenga al menos 8 terabytes. Ah, pero WAL size es de 215 gigabytes, así que necesito por lo menos 1 tera más para los WALs. 9 teras. Pero como pensar que yo voy a hacer esto y nunca va a variar es absurdo, yo le pondría al menos 15 terabytes a ese servidor de backups. O reduzco mi expectativa de ventana de recuperación. ¿Qué pasa si se te llena el espacio del servidor de backups? Estoy seguro que a muchos les ha pasado. El slot de replicación que usa el Barman o PGBackRest, que hace lo mismo, en el servidor primario se detiene, empieza a acumular WALs en el primario y eventualmente me voy a quedar sin espacio en el servidor primario, lo cual va a traer toda una serie de problemas adicionales. Debo chequear si los backups efectivamente completaron o no. Barman me va a decir si estuvo fallido o no. Si estuvo fallido, eliminemos ese backup. No me sirve para nada.
Ahora, Barman y Piggyback Rest tienen maneras de evitar que efectivamente el backup me ocupe los 2 terabytes. Pero no va a ser 40% ni 50%, va a ser 70% quizás el tamaño real, es decir, que en lugar de usar 2 terabytes va a usar 1.4, 1.5, pero de todas maneras yo necesito espacio, ¿ya? ¿Quieren saber más sobre copias de seguridad? ¿Cómo respaldar y recuperar los datos en Postgres? En nuestro canal de YouTube puedes ver el seminario que dio Lorena sobre ese tema. Problemas en la alta disponibilidad. Dos servidores no proveen alta disponibilidad. Empecemos por allí. Dos servidores no proveen alta disponibilidad. Hay razones matemáticas para eso. ¿Dos servidores proveen mejor disponibilidad que un servidor? Sí, definitivamente. Pero no proveen alta disponibilidad. Al menos no según la definición de alta disponibilidad. Pero si están en el mismo data center o, peor aún, son servidores virtualizados en la misma máquina física, eso es mucho peor. ¿Provee mejor disponibilidad? Sería discutible. Sería discutible. Porque la máquina virtual rara vez se daña por sí misma. Se daña la máquina física primero. Sí, puede ser que el archivo de la máquina virtual se corrompa, pero es poco probable realmente. Al menos ahora, ¿no? Los servidores deben tener la misma capacidad. Tienen la mala costumbre de decir, ok, este es el primario, le voy a dar, no sé, 80 gigas de RAM y 2 terabytes en disco. Pero acá hay, claro, no sé, 8 procesadores, ya. En cambio, a la réplica le voy a poner 4 procesadores, solo 40 gigas en RAM. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa si el primario se muere? Se supone que la réplica va a tomar su lugar, pero si toma su lugar y no tiene los recursos, voy a sentir que todo está lento o simplemente no va a resistir. Así que deben tener la misma capacidad. Y allí es cuando empiezan con ideas geniales como balanceo de carga. Voy a balancear la carga. Sin embargo, no debería usar los servidores de alta disponibilidad para balancear la carga. Una vez dicho eso, háganlo, ya que siempre que tenga ciertas precauciones. ¿Cuáles son esas precauciones? Balancea carga transaccional. La carga transaccional suele ser lecturas rápidas. No balancees consultas lentas o reportes, especialmente esos reportes que duran 1 hora. Eso lánzalos de forma directa a una réplica específica que sea solo para eso y que no forme parte del clúster de alta disponibilidad. Es decir, que no vayas a usar ese servidor para convertirlo en primario. Ya les voy a explicar por qué. O podrías incluso mandarlo a una réplica lógica y procesarlo allí. Monitoreas tus servidores todos de forma continua y usa herramientas especializadas como Rep Manager. Hay otras herramientas, ¿no? Patroni y otras más que no recuerdo. Yo prefiero Rep Manager porque lo conozco muy bien. Fui su principal desarrollador en algún momento y estoy muy acostumbrado a cómo funciona. Hablando de por qué no se debería balancear, estoy seguro que muchos han visto ese error. Se cancela la sentencia debido a un conflicto con la recuperación. Ese error desaparece, y casi todo el mundo hace esto, cuando pones hot standby feedback igual on y max standby streaming delay igual 0. ¿Qué hacen estos dos parámetros? Hot standby feedback igual on, que está bien que lo pongas, le dice al primario, oye, dile al vacuum que no elimine estos registros, porque yo los voy a necesitar. Eso básicamente evita el problema. Solo que cuando yo estoy aplicando cambios en la réplica a través del WAL y él ve una consulta que tiene un snapshot específico,
que yo le estoy diciendo al primario, oye, yo necesito de todos los registros que pertenezcan al menos a este snapshot, él deja de aplicar cambios en la réplica. La réplica se me atrasa. Y está bien si la consulta demora unos milisegundos, porque se atrasa unos milisegundos, no hay problema. Si tengo que convertirla en primaria, tengo que esperar unos milisegundos. Unos milisegundos no afectan. Está bien. Pero si yo tengo una consulta que demora una hora, esa réplica se me va a atrasar una hora. Y si tengo que convertir ese servidor en primario, pues tendré que esperar casi una hora. Sí. Ahora, ¿qué dice este parámetro? Max Standby Streaming Delay. Él me dice, ok, ¿cuánto puede demorar mis consultas antes de que yo diga, no, ya es mucho tiempo, tengo que seguir aplicando cambios? Ese parámetro normalmente viene en 30 segundos, así que a los 30 segundos cancela la consulta para que siga aplicando los cambios, para que no se me retrase demasiado la réplica. Si yo lo dejo en cero, que es lo que hace la mayoría, no cancela las consultas nunca. Así que elimino ese mensaje de error de los conflictos por recuperación. Pero la consecuencia es que si la consulta se demora demasiado, la réplica se va a ir atrasando. Una hora, 2 horas. Había uno que tenía una consulta que demoraba casi 6 horas. No, la réplica se demora. Y si solo tienes dos servidores, el primario y la réplica, balancea allí. Va a resultar que, y si no lo haces bien, va a resultar que tienes 6 horas menos en tu réplica cuando lo conviertas en primario. Así que no es buena idea. Consultas rápidas, balancealas. Reportes que demoran demasiado, mándalos a una réplica específica o a una réplica lógica. Si quieres saber más sobre alta disponibilidad y la búsqueda del casi 100% de servicio continuo, puedes ver en YouTube este seminario que dio Carlos Chapi. Ok, el último tema. Estamos sin tiempo. Actualización y seguridad. Mantén actualizado Postgres, las extensiones y el sistema operativo. Por favor. Veo gente todavía usando Ubuntu 16.04. Ubuntu 16.04 tiene 9 años y ya no tiene soporte ni por Ubuntu. Entonces, por favor, esos deberían desaparecer. Deberíamos usar solo versiones del sistema operativo de Postgres o de las extensiones que tengan soporte. Limite a quién se puede conectar y desde dónde con phba.conf, que es una especie de firewall en Postgres. Es un archivo de texto, pero básicamente sirve para eso, para controlar quién se puede conectar, desde qué IP, cómo se debe autenticar y a qué base de datos se puede conectar. Asigne los permisos justos y necesarios a cada usuario. No trabaje con el superusuario en la aplicación, cree usuarios específicos y dele permisos en las tablas específicas. A partir de Postgres 12, 11 en adelante empezaron a crearse roles predeterminados que me permiten hacer algunas cosas interesantes. Por ejemplo, yo típico quiero un usuario de solo lectura que pueda leer todo, hasta las tablas nuevas. Hay un grupo predeterminado que es para solo lectura en todas las tablas del sistema, incluyendo las que se van creando. A veces yo no quiero asignar permisos en una tabla, pero sí quiero que pueda escribir, por ejemplo, en una tabla de auditoría. Se pueden usar vistas o se pueden usar funciones para incrementar, por así decir, los permisos temporalmente, mientras está escalar permisos, esa es la palabra, escalar permisos temporalmente dentro de la función o dentro de la vista para poder hacer eso. De esa forma yo puedo evitar que un usuario pueda siquiera leer la tabla de auditoría, mucho menos modificar los datos, y yo voy a tener un registro real de quién modificó qué cosa. Use conexiones encriptadas para datos en tránsito. Incluso puedes usar encriptación SSL
para la autenticación. Puedes usar PGCrypto para encriptar datos sensibles. Puedes anonimizar datos también. Puedes usar PG Audit, que es una extensión, para saber quién leyó qué tablas, incluso si las leyó dentro de una función o dentro de una vista. Es bastante útil también para seguridad. Esto tiene que ver con mantener Postgres actualizado. Solo hay 5 versiones de Postgres bajo soporte en cualquier momento dado. Ok. Entre septiembre y octubre o noviembre hay una franja de un mes, 2 meses que tiene 6 versiones de Postgres bajo soporte, pero es la versión que está a punto de perder soporte. Nadie debería entrar a esa versión. Si tienes Postgres 12 para abajo, tu versión de Postgres no tiene soporte. Actualízala ya. Postgres tiene también un registro de problemas de seguridad que se han ido encontrando y me dice qué versión se ve afectada y en qué versión menor o en qué parche de seguridad, si prefieres llamarlo así, se arregló el problema. Asegúrate de tener conocimiento de esto y si tienes la versión apropiada para ti. Lo mejor es siempre estar en la última versión menor de cada versión de Postgres. ¿Por qué es importante actualizar y mantenerse al día? En nuestro canal de YouTube puedes escuchar a Carlos Tapia hablar un poco más sobre este tema, tanto de actualizaciones menores como de actualizaciones mayores. Si quieres saber más sobre la seguridad, te recomiendo este seminario web de Segundo que habla sobre dominar la seguridad en Postgres y menciona algunos puntos adicionales como los permisos granulares o la seguridad a nivel de registros. También Segundo hizo un seminario web sobre anonimización de datos. Todos estos los puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. Si vas a ver videos en nuestro canal de YouTube, suscríbete. Ok, se me acabó hace rato el tiempo y se me acabó también la información. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Jaime, excelente. Muchas gracias por compartir tu experiencia. Estoy seguro de que todos hemos aprendido un montón sobre cómo manejar este tipo de problemas y también cómo sacar el máximo provecho a las sugerencias mencionadas. Todavía no tenemos preguntas, pero quizás podemos darle unos minutitos a que puedan hacerlo. Hasta eso quisiera aprovechar para mencionarles algo importante, ¿no? Si bien hoy hemos visto problemas comunes, todos sabemos que en el mundo de la base de datos pueden surgir situaciones muy complejas, ¿no? O imprevistas. Entonces, en esos momentos, contar con un soporte profesional como el que ofrecemos puede marcar la diferencia. En nuestra experiencia, hemos visto que Postgres es estable, pero sí suceden problemas graves, ¿verdad, Jaime? Especialmente cuando no hacen caso a lo que uno les dice. Pero sé. Es- Sí, ¿no? Entonces, en esos momentos, el tiempo de respuesta es importante. SystemGuard tiene 11 años en el mercado, soportando muchísimas bases de datos. Y hemos visto como nuestros expertos, Jaime, Carlos, resuelven esos problemas mucho más rápidos que un usuario avanzado, pero sin experiencia en Postgres, ¿no? Una corrección, Ajá, Vladimir. 14 sí, años. 14 años. Gracias, Jaime, por confirmar. Entonces, nuestro soporte no solo está enfocado en resolver problemas, sino también poder prevenirlos. Ofrecemos una cobertura 24/7, respuestas inmediatas para casos críticos y soluciones eficientes. Por eso, si quieren estar preparados para cualquier escenario, les invitamos a contactarnos. Pueden escribirnos a comercial@systemguard.com.es o visitar nuestra página web systemguard.com.es. Estamos aquí para Así. apoyarles a superar esos desafíos. Están nuestras redes sociales también. Y el 17 de abril, el siguiente webinar va a tener el tema procesamiento masivo de datos con PostgreSQL, dictado por Segundo Remache. 17 de abril a las 11 a.m. Bien.
Parece que no hay preguntas, o nadie me entendió o fui muy claro. Una de dos. Bueno, sí, no tenemos preguntas. Entonces, damos por finalizado el webinar. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy y nos vemos en el próximo webinar. Cuídense mucho.